Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Codependencia nos dicen. La dependencia afecta a su vida amorosa, cariño. Puede ser que muchos de vosotros o existe un grupo de Sagitario, la cual de repente necesitas un poco de tu libertad, necesitas un poco de tu espacio, o la persona de tu interés también necesita un poco de su espacio. Eso de estar dependiendo de los movimientos que hace él o ella, o tú de repente estar pendiente de ellos, revisando sus redes sociales, su teléfono, sabiendo qué es lo que está haciendo, qué come, qué deja de comer. Nos hablan de un sentimiento de codependencia y esto puede ser malo para la relación, cariño. O que simplemente vosotros, el principio de su ruptura o para que tú tengas problema con esta persona, puede ser por la codependencia. Codependencia también de qué hablamos, que a lo mejor de repente o tú o la persona de tu interés le cuesta salir también de su centro de confort. No quiere salir del nido, no quiere dejar la casa, o esto puede ser contigo también. O tú sientes que no puedes estar con otra persona, aunque solamente tengas con una amistad con una persona X, porque sientes que hay una conexión con la otra parte. De repente tienes oportunidades, de repente eres una persona que atrae muchas energías, pero tienes un contacto con alguien, tienes una comunicación con alguien. Y esto es como un bloqueo para ti, como que aún sientes que existe algo que vivir con una persona, aún sientes que existe algo que expresar, que disfrutar con una persona, aunque puede ser solamente tu amigo o tu amiga, ¿vale? Siento que hay un sentimiento de codependencia aquí. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver. Pero los ángeles del amor nos dicen, date un espacio, reflexiona, piensa, da un espacio a la persona de tu interés, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que apostar por esa historia. Puede ser que a lo mejor la persona de tu interés te está pidiendo de que tú te vayas a vivir con ellos o con ellas, o simplemente a dónde va vuestra relación, ¿vale? Puede ser esto también. Vamos a ver. La carta del juicio, la carta de rey de copas, la carta de reina de copas, la carta de las de espadas y la carta del rey de oros. Yo lo que estoy viendo aquí, veo muchas dudas al final, mira lo que me sale. Muchas dudas, muchos miedos, creo que no confías mucho de repente en esta persona, en la relación, etcétera, etcétera, o tienes miedo de dejar a una persona. A mí lo que me está diciendo aquí con la carta del juicio, ha llegado el momento de renacer, ha llegado el momento de que empieces tu propia historia, tu propia vida. Nos dicen, tienen que solucionar o hay una persona que te está esperando, existe una persona que todavía tiene esperanza de estar contigo, que pide lo que es una oportunidad, mira, y nos están diciendo con la carta del Rey de Oros que esto sería beneficioso para vosotros, ¿vale? Yo lo que te puedo decir aquí, a lo mejor de repente un grupo de vosotros le cuesta salir del nido, un grupo de vosotros le cuesta comprometerse con la persona de su interés o a ellos también. Ve tomando, ¿vale? Puede ser una lectura espejo también o puede ser tu lectura. Pero sin embargo, sabes que con esta persona tú puedes llegar lejos. Siento que hay un grupo de ustedes, cariño, lo estoy sintiendo, ¿vale? Que hay un grupo de ustedes como que tienes un cariño muy inmenso por un amigo, por una amiga o por una persona la cual esto de repente no te ayuda a que tú puedas empezar una historia o una relación, o sientes que tienes algo que vivir con ellos. El otro punto también, quizás de repente te cuesta dejar el hogar, te cuesta dejar el nido, pero sin embargo, esta persona, a pesar que a lo mejor tú le das largas o ellos te dan largas, que dame tiempo, etcétera, etcétera, aún existe lo que es una oportunidad. Yo te diría, Sagitario, empieza a creer en ti, empieza a apostar por ti, empieza a avanzar, ¿vale? Porque nos hablan de oportunidades. No vaya a ser que dejes al gran amor de tu vida por no querer dejar el hogar, de repente por no confiar, por no apostar por la relación. Aunque esta persona te quiere, aunque esta persona te piensa, todo tiene un límite.
O de repente si tú quieres mucho a esta persona y esta persona no se compromete contigo, todo tiene un límite. A lo mejor de repente tú te aburres y me dice, Richard, necesito cambiar, necesito renacer porque tenemos la carta del juicio. Y la carta del juicio me dice de renacimiento. Nos dicen de volver a empezar. Nos dicen de que tienes que encontrar tu camino. Muy bien. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Siento un Capricornio, Sagitario. Vamos a ver. Me sale un Virgo. Me volvió a reafirmar un Virgo y un Tauro, ¿vale? Me sale lo que es un Capricornio. Te lo había dicho, ¿no? Un Piscis y un Aries. Y debajo tengo un Libra. O tienes de repente problemas legales. Vamos a ver qué más nos dicen. Voy a tomar mi agüita que se me va la voz un poquillo. Muy bien, creo que le he complicado, pero es que si no lo saben, yo estoy usando una temporada de inhalador, porque creo que tengo un inicio de asma, creo, ¿vale? Todavía no me lo confirman, es muy lento aquí la seguridad social. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot elemental, para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Sagitario, a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. A ver, el tarot elemental. Me sale la carta de los enamorados o la carta del 2 de copas. O la persona de tu interés está esperando de que tú, él o ella prácticamente formalicen lo que es una historia, o tú estás esperando esto. O tú me dices, Richard, siento que hay algo que vivir con ellos, con ellas, pero aquí yo veo como también, creo que a lo mejor de repente, Sagitario, tú has estado en una historia, has estado lo que es en una relación. Puede ser que una de las dos partes ha sacado el pie del plato, que digo yo, ha engañado, hay mentiras, puede ser, ¿vale? Pero veo que otra vez se ha retomado lo que es el contacto y la comunicación, porque tenemos la carta del paje de copas. Pero ha habido traición o decepciones. Mira, muchos de vosotros de repente estaban con una persona con la cual había planes, o muchos de ustedes de repente están viviendo con una persona con la cual de repente fueron parejas, a lo mejor de repente están compartiendo también lo que es la misma casa, o vosotros están en rumbos diferentes, pero veo muchas discusiones, veo muchos daños, veo muchas peleas que hubo en su momento, o de repente existe actualmente, pero sin embargo es como, me tiras la piedra y luego vienes y me pides perdón. Entonces como que se vuelve a retomar. A mí lo que me está diciendo, cariño, no pueden continuar así, no pueden seguir así, porque entonces esta relación sería tóxica entre vosotros dos, ¿vale? O tú eres la tóxica de repente o el tóxico, cariño. Entonces nos dicen, esta situación no puede continuar así. Ha llegado el momento de tomar una decisión. O es negro o es blanco, cariño. O es negro o es blanco. O esta persona está contigo o que te deje ya. Pero no pueden estar así porque esto es malo, ¿vale? Esto es un bloqueo. Es como si me dijeras, Richard, esta historia que me estás contando ya lo vengo viviendo hace una temporada. Me da un poco de cal, otro de arena, ¿vale? Me da de repente, yo que sé, cariños y al día siguiente pues me da bofetadas, como ejemplo, ¿vale? Espero que no lleguen a eso, porque eso no se puede permitir, ¿vale, cariño? Vamos a ver. La carta del 4 de copas. Siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo ya he hablado con esta persona, yo ya le he dicho que tome una decisión, pero sin embargo siempre me busca algún pretexto o me hace sentir mal a mí. Me hace sentir de que yo soy la víctima, como digo yo, ¿vale? La víctima. Y ellos son los inocentes, o ellas también. Porque yo estoy viendo aquí, cariño, que hay un grupo de ustedes, Sagitario, y siento un Capricornio, siento un Leo también, o un Cáncer. Muchos de vosotros están en lo que es en una relación a medias, en una relación donde existen mentiras, engaños, discusiones también. Por eso te digo, te da uno de cal y otro de arena. Es muy importante que tomes decisiones, es muy importante que empieces a ver tu camino. Que sí, ¿por qué te digo que empieces a ver tu camino? Porque yo veo que, aunque vosotros de repente, pero esto yo creo que es por falta de comunicación y por falta de decisión. Porque yo veo que tú de repente le das oportunidades o ellos te dan oportunidades y vosotros siempre vuelven a lo mismo. O vosotros de repente están en una historia en la cual tú no amas al 100% o ellos no aman al 100%. Yo estoy viendo aquí cosas a medias. Yo estoy viendo aquí dudas, miedos, inseguridades. De repente de dar cara a la vida.
de repente de decidirse ya por lo que realmente tú quieres, o ellos también. Hay una confusión aquí, cariño. Hay una confusión. Una confusión que también implica la comunicación. Lo que me estás diciendo también. Muy bien, vamos a ver. Vale. Estás cargando tanta emoción negativa, estás de repente luchando contra corriente, estás intentando sacar a flote una embarcación, cuando tú sabes que existen personas que te pueden ofrecer algo mejor que ellos o que ellas. No sé por qué siento, Sagitario, que para vosotros existen oportunidades de volver a amar, de volver a empezar. Existen personas que de repente te han insinuado o personas que tú sientes, porque uno se da cuenta, Sagitario, uno se da cuenta cuando una persona siente algo por ti. Los ojos, la expresión, algo delata. Pero yo veo que me dice Richard, me cuesta, me cuesta. Por eso ya me decía las cartas, hay un sentimiento de codependencia aquí. Te cuesta soltar, te cuesta hablar claro, tienes miedo de repente a perder, tienes miedo de repente a que ellos se aburran o ellos también les pasa esto. ¿Vale? Pues tú ve tomando lo que es tuyo. A pesar que tienes oportunidades, a pesar que el amor te va a llover, a pesar que va a haber personas que te van a ofrecer algo mejor de lo que tú estás teniendo actualmente. Esta situación te lleva a lo que es a pensar, a meditar, a reflexionar y a veces quieres dar un gran salto. A veces quieres decir, Richard, no puedo con esto, creo que me voy a atrever. Pero tenemos la carta del loco y la carta del loco es el número 0. No es ni un principio ni un final. El loco puede cambiar su manera de pensar, en sus decisiones, etcétera, etcétera. Puede ser por el impulso, puede ser de repente que tengas días puntuales en la cual te recargas de energía y dices, voy a apostar por mi vida, por mi felicidad, pero días puntuales, porque tenemos la carta del loco y la carta del loco puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar todo. Hoy me voy a decidir, hoy me voy a querer, hoy voy a triunfar, hoy voy a soltar todo lo negativo. Pasan las horas y luego te lo piensas bien y dices, mejor lo dejo para mañana. Es que es la carta del loco. Tiene la energía del loco, que a veces tienes esos impulsos y a veces no. Tienes que pensar, tienes que meditar, tienes que reflexionar, cariño, qué es lo que tú quieres. Yo siento que estás en una relación algo tóxica, te soy sincero. Hay como una codependencia. Entonces tendrías que empezar a buscar también tu futuro, tu destino. Hoy mi mesita se mueve mucho, no sé por qué. A ver, voy a juntar. Ya está. A ver si no se mueve. Si no, tendré que poner algo en la patita, en el aire entonces, para que no se mueva, ¿vale? No me gusta que se mueva. Muy bien. La letra H, la letra F, la letra Q. Muchos de vosotros de repente te bloquearon y ahora has recibido señales o mensajes, ¿vale? Te han desbloqueado, cariño. Estabas bloqueadita y bloqueadito. Y la letra K, de kilo. Veo que vas a recibir señales de una persona que estaba aislado todo este tiempo. O simplemente esta persona te va a dar la razón, que puede ser también. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celti, para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celti. A ver, cariño, tienes que empezar a hacer un balance, ¿vale? No puedes perder tanto tiempo de tu vida o simplemente habla con esa persona. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿A dónde va nuestra relación? Hay una persona, cariño, con la cual de repente tú tienes un hijo o tienes lo que es una familia. Veo que esta persona aún tiene esperanza de que las cosas se puedan arreglar o de repente quiere hacer esfuerzos o sacrificios también por los hijos o por la familia. Sí, quiere tranquilidad, cariño. Quiere paz, quiere armonía. Quiere una oportunidad, nos dicen. Quiere una oportunidad por los hijos. ¿Ves? Y la carta de la emperatriz. Yo veo que inclusive esta persona te quiere, esta persona tiene sentimientos por ti todavía, pero puede ser que a lo mejor hay situaciones que tienen que resolverse porque la carta de la sacerdotisa también hay una luna detrás. Y esta figura de la luna nos hablan de qué? Sentimientos ocultos, miedos o asuntos pendientes que vosotros tienen que solucionar, ¿vale? Pero que se puede solucionar. Pero hay una persona que está dispuesto o dispuesta a renunciar a todo también. A lo mejor de repente me dice Richard, no, entre él o ella no hemos tenido nada, pero él tiene una historia, tiene de repente a su ex, tiene hijos,
o está en proceso de separación, que también puede ser. Y esta persona yo veo que está dispuesto a hacer sacrificios, está dispuesto a hacer cambios para estar contigo, ¿vale? Puede ser que esté en proceso de separación o que tenga hijos. Puede ser. La carta también de la reina de bastos. No puede más con esto. Necesita tenerte, necesita verte. Esta persona de repente ha tenido una conversación contigo o vosotros tienen encuentros esporádicos. O hoy se ven, de repente para tener lo que es intimidad, porque veo que esta persona no tan solo es lo que es atracción. Veo que las cosas se están convirtiendo también lo que es en amor, lo que es también en deseo. Es esto, es una conexión entre vosotros dos. Lo que empezó de repente como una aventura, lo que empezó de repente como un juego, se convierte en algo serio. Veo que esta persona, si tú de repente son relaciones ocultas, uno de vosotros dos ha tomado la iniciativa o vosotros dos han conversado para poder dejar una situación. Sé que esto es difícil. O la persona te ha dicho que tú dejes lo que tienes. Esto es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, pero yo veo que entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte. Hay un deseo muy fuerte, porque nos hablan de amor y nos hablan de deseo. Entonces, a veces no es bueno vivir siempre engañado. Sé que duele, sé que es difícil también para la otra persona que lo abandonen, o a lo mejor de repente pensaba que su relación marchaba todo bien, pero a veces no es bueno vivir engañado o engañada. Es bueno mejor encontrar el camino a tiempo, porque quizás la otra persona también, o tu pareja, porque puede ser que tú tengas lo que es un amante, o ellos también, la otra persona también merece una oportunidad. No merecemos ser engañados o engañadas. Ponte en el papel de la otra persona, ¿vale? Por eso nos están diciendo, ¿estás dispuesto a hacer sacrificios? Veo que hay una conexión con esta persona. Veo que el amor es muy fuerte entre vosotros dos. Muy bien, vamos a ver ahora las características. Tranquilamente de repente esa persona con la cual tú tienes una historia o ellos tienen una historia, ha llegado el momento de la liberación, porque ya nos están diciendo la carta de codependencia. Tienes que soltar aquello que a lo mejor de repente tú sientes que ya no va para más, pero que te da miedo soltar, ¿vale? Vamos a ver las características. A ver, ¿qué nos quieren decir con las características? Vamos a ver qué nos quieren decir con las características. Hay una persona que está en la distancia, vive en un lugar, puede ser que tenga rasgos asiáticos, ¿vale? Los ojos chinitos, cabello corto, castaño o negro. Elemento fuego me dice, pero puede ser aire también porque veo mucho aire aquí. ¿Es una persona que está en la distancia o es una persona que tiene que estar viajando constantemente? O lo tiene de repente, tiene que coger algún tipo de movilidad. Pero es una persona que tiene los ojos chinitos, tiene las facciones muy finas, es una persona muy atractiva, puede ser hombre también, muy atractivo. Veo que esta persona vive en un lugar donde es altura o donde existe de repente edificios altos también. Puede ser, ¿vale? La carta del sol me está diciendo, tranquilamente también la persona de tu interés trabaja en oficinas. Puede ser que trabaje en oficinas. Hay un grupo de ustedes que está saliendo con un Leo o la persona de tu interés es un Leo. Es una persona que tiene lo que es la energía libre, el espíritu libre. Siempre quiere hacer lo que quiere, ¿vale? Porque está en su derecho. Pero es una persona que también desearía que las cosas se arreglaran entre vosotros dos. Desearía ver paz, tranquilidad. Tranquilamente esta persona puede ser que trabaje algo relacionado con las energías. Puede ser que venga de un pueblo o de un lugar donde veo campo, arbustos. Es una persona de piel blanca, cabello rubio o castaño. Es una persona también que ama la naturaleza, que ama los animales. Veo que es una persona, tiene buen, ¿cómo se dice esa palabra? No encuentro la palabra, ¿vale? Tiene buen perfil esta persona, pero piensa que es Leo. Y al ser Leo también tiene su punto de reinado, de posesión. Es una persona que a lo mejor quiere tener el control, pero no es mala persona, ¿vale? Me vuelve a reafirmar un Leo. Puede ser que a lo mejor la persona de tu interés trabaje algo relacionado con el fuego, con la energía. A lo mejor de repente trabaja en un restaurante, trabaja en un horno, trabaja de repente en una industria, también puede ser, porque hay hornos ahí, hay fuego. Si son hombres, son altos, con textura normal, atléticos.
De piel morena, bronceada o son de rasgos mulatos o afroamericanos, ¿vale? Pero tiene facciones muy hermosas. Ojos claros, sea hombre o mujer, ojos claros, ¿vale? Sea moreno, mulato o rubia, da igual. Tú toma lo que es tuyo, no te centres en algo. Ojos claros, o verdes o azules, ojos claros. Hombres, cabello rapado. Algunos de repente son calvos, pero la mayoría son rapados, muy cortos, rapados. Es una persona que de repente trabaja también quizás en un zoológico o es un Leo. O viene de un continente en la cual no crecen muchos árboles, es un poco árido la tierra. Te voy enseñando las cartitas. Mira, ¿ves lo que me dice aquí? Aquí está, cariño. Por otra parte, estoy viendo que hay una persona que también de fuego, me habla mucho fuego, cariño. Tú estás lidiando con alguien de fuego. Pero como yo veo aquí lo que es un bisonte, también puede ser un tauro, ¿vale? Aunque no sea fuego, puede ser un tauro porque veo también lo que es una montaña, que nos hablan de tierra. Veo que esta persona, sea fuego, tierra o aire, el signo que mejor lidie contigo, esta persona está dispuesta a dejar todo. Esta persona quiere renunciar a todo, quiere venir a tu vida. Bueno, te digo, existe una persona que está dispuesto a dejar todo. Y quizá de repente vosotros han tenido lo que es esta conversación, ¿vale? La carta del juicio renace, suelta, si hay algo que no te llena, si hay algo que no te hace feliz, porque las oportunidades están llegando. Nos están diciendo que tienes que volar, que tienes que liberarte, que no te compliques, que tienes que avanzar, que la vida es bella, que oportunidades te va a llegar lo que es en la vida. Bendiciones, cariño, te me cuidas y hasta la vista, Sagitario. Besos.